Imagina un ser cuya esencia es la venganza y el castigo, cuya mirada se clava en los corazones de quienes han cometido las peores atrocidades. Hoy viajaremos al oscuro mundo de la mitología griega para descubrir a Tisífone, la encarnación de la furia y el castigo divino. No es solo una historia de miedo o de terror, es una lección sobre justicia, consecuencias y equilibrio en el universo. Cada capítulo nos acercará más a entender por qué los antiguos griegos temían su presencia y cómo su poder refleja el equilibrio entre lo correcto y lo injusto. Si crees que las historias mitológicas solo son cuentos, prepárate para descubrir secretos que no se encuentran en los libros comunes. Hoy conocerás la historia de Tisífone, furia del castigo, y cómo su existencia nos hace reflexionar sobre nuestras propias decisiones y actos en la vida diaria. Capítulo 1. El nacimiento de la furia. Tisífone nació del caos y la necesidad de justicia. En la mitología griega, ella es una de las tres furias, hijas de Nox, diosa de la noche, y quizás de Urano, dios del cielo. Desde su nacimiento, Tisífone fue diferente a sus hermanas. Mientras Alecto se encargaba de castigar la ira humana y Mégara la injusticia, Tisífone representaba el castigo por los crímenes más graves, los que tocaban la fibra moral de la humanidad. Su origen es tan oscuro como su esencia. Nació del dolor de aquellos que habían sufrido injusticias sin recibir castigo. Su cuerpo, a menudo representado con alas negras, rostro severo y mirada penetrante, evocaba temor inmediato. Portaba cadenas y látigos, símbolos de la retribución que traía consigo. Los relatos antiguos cuentan que Tisífone podía aparecer en sueños o en pesadillas de los culpables, provocando remordimiento y pánico. Y si esto no era suficiente, la perseguía en su vida cotidiana, hasta que el castigo se consumaba. Los mortales la describían como una sombra que se cernía sobre ellos, un recordatorio constante de que ningún crimen quedaba impune ante los ojos de los dioses. Pero Tisífone no era caprichosa ni injusta. Su existencia estaba ligada a un orden divino. Su furia solo se desataba contra quienes habían roto leyes fundamentales de justicia y moralidad, aquellos cuyo egoísmo y crueldad habían causado dolor a los demás. Su primera aparición legendaria ocurrió durante la Guerra de los Titanes, donde muchos héroes y dioses presenciaron su ira. Se dice que incluso los más valientes temblaban al escuchar el sonido de sus cadenas y el eco de su grito. Su presencia no solo inspiraba miedo, sino respeto y reflexión. Nadie podía escapar a la justicia divina. Ni siquiera los dioses se atrevían a desafiarla sin consecuencia. Desde aquel entonces, Tisífone se convirtió en un símbolo de la retribución inevitable y de la fuerza que mantiene el equilibrio entre la justicia y la injusticia. Si hasta aquí tu mente ha sentido curiosidad y escalofríos por esta historia, imagina lo que viene. En el siguiente capítulo desentrañaremos cómo Tisífone comenzó a manifestar su poder en la vida de los mortales, y cómo aquellos que subestimaron su furia pagaron el precio más alto. Antes de continuar, te invito a suscribirte y compartir este canal, porque cada historia que aquí contamos está diseñada para llevarte al límite de la emoción y el conocimiento, y no querrás perderte lo que sigue. Capítulo 2. La primera víctima, Tisífone, no tardó en demostrar su poder. Los relatos cuentan la historia de un noble que había traicionado a su pueblo, asesinando a quienes confiaban en él para obtener riquezas y poder. Su impunidad parecía asegurada, hasta que una noche, mientras dormía,
Un frío absoluto lo despertó. Frente a él se encontraba Tisífone, sus ojos brillando como brasas encendidas, y su figura cubriendo toda la habitación como una sombra negra que devoraba la luz. Su presencia causaba un temor indescriptible. El noble intentó huir, pero Tisífone no se movía. Simplemente lo observaba, mientras cadenas invisibles lo mantenían inmóvil. Cada pensamiento de escape solo intensificaba su miedo. Y entonces, Tisífone habló no con palabras, sino con un poder que perforaba el alma, revelando todos sus crímenes, sus engaños, su ambición desmedida y la sangre derramada de sus víctimas. La culpa se convirtió en un tormento incontrolable. Durante días y noches, el hombre sufrió alucinaciones, recuerdos deformados de sus atrocidades y un dolor interno que parecía imposible de soportar. Finalmente su final llegó de manera que la historia lo recuerda como un ejemplo. Su muerte no fue inmediata, sino una serie de castigos diseñados para reflejar el daño causado. La justicia de Tisífone era poética y aterradora al mismo tiempo, enseñando a los mortales que no importa cuán lejos corran ni cuán poderosos sean, el castigo inevitable llega. Su fama se expandió rápidamente entre los mortales a los asesinos. Traidores y corruptos comenzaron a temer más que a los ejércitos o a los reyes, porque Tisífone actuaba desde lo invisible, desde lo inevitable. Y es que la verdadera enseñanza de Tisífone no era solo el miedo, sino la reflexión. A nadie puede escapar de la verdad, ni de la justicia, y cada acción tiene consecuencias. Si sientes que esta historia apenas comienza a revelar su oscuridad y su sabiduría, asegúrate de suscribirte y compartir este video. Cada capítulo posterior elevará aún más tu comprensión de la furia divina y del poder de la justicia en la mitología griega. Capítulo 3. El encuentro con los héroes. La fama de Tisífone se extendió más allá de los mortales comunes. Incluso los héroes de la mitología griega comenzaron a temer su aparición, pues su justicia no hacía distinciones en ni la valencia, ni la fuerza, ni los títulos podían salvar a quien había cometido injusticias profundas. Uno de los relatos más impactantes narra cómo se presentó ante un héroe que había asesinado a inocentes durante una expedición en busca de gloria. El héroe confiaba en que su linaje y sus hazañas lo protegerían, pero la furia de Tisífone era implacable. Apareció en un bosque durante la noche, cuando el silencio solo era roto por el crujido de las hojas bajo sus pies. Su mirada se posó sobre el héroe y de inmediato éste sintió un peso invisible que aplastaba su conciencia. Tisífone no necesitaba palabras. Su sola presencia evocaba recuerdos de todos los actos crueles y egoístas que había cometido. Cada rostro de las víctimas aparecía en su mente con claridad desgarradora. Cada traición se sentía como una herida abierta. El héroe intentó razonar y justificar sus actos, pero pronto comprendió que la furia de Tisífone no aceptaba excusas. Su castigo fue meticuloso. No lo destruyó de inmediato, sino que lo obligó a enfrentar cada consecuencia de sus decisiones. La lección no era solo dolor físico o miedo, sino el entendimiento profundo de que cada acción tiene un eco que puede alcanzar incluso a los más poderosos. Durante días estuvo atrapado en una realidad que parecía un sueño, pero que le enseñaba de manera ineludible que la justicia de los dioses no era algo que pudiera ignorarse. Los relatos cuentan que después de este encuentro, el héroe cambió su camino y dedicó sus acciones a la reparación del daño. Pero jamás olvidó la mirada de Tisífone. La sensación de ser observado y juzgado
sin posibilidad de escape. Esta historia se convirtió en advertencia. No importa cuán heroica o legendaria sea tu vida, tus actos definen tu destino ante la justicia divina. Si sientes que esta historia apenas está revelando la magnitud del poder de Tisífone, asegúrate de suscribirte y compartir este canal. Cada capítulo posterior revelará secretos aún más oscuros y enseñanzas que te harán cuestionar la justicia, la moral y la responsabilidad de cada acción en la vida. Capítulo 4. La venganza sobre los traidores. Tisífone también se convirtió en la pesadilla de aquellos que habían traicionado la confianza de quienes los rodeaban. Uno de los relatos más escalofriantes describe cómo una familia noble fue destruida desde dentro por la codicia y el engaño, y cómo Tisífone se manifestó para imponer justicia. La traición había sido meticulosa. El patriarca había vendido secretos de su pueblo a enemigos a cambio de riqueza, dejando un rastro de muerte y dolor a su paso. En la noche más oscura, cuando la luna apenas iluminaba el castillo, Tisífone apareció. Sus pasos eran silenciosos, pero la presencia que emanaba llenaba cada habitación con un frío que calaba hasta los huesos. Cada miembro de la familia fue confrontado con sus errores y complicidades, desde el más joven hasta el más anciano. La furia de Tisífone no se manifestaba en gritos ni violencia inmediata, sino en visiones y sueños que atormentaban a cada traidor, recordándoles una y otra vez el daño causado. El castigo no era solo psicológico. Aquellos que intentaron escapar fueron perseguidos por sombras invisibles que los obligaban a enfrentar sus peores miedos. Cada mentira, cada traición y cada codicia se convertía en tormento tangible. Las cadenas que Tisífone llevaba no solo eran simbólicas. Según los relatos antiguos, podían encadenar la conciencia y el espíritu, haciendo que la víctima reviviera el sufrimiento infligido a otros de manera interminable. Con cada acto de justicia, Tisífone reforzaba su reputación como la encarnación de la retribución. Ninguna traición quedaba impune, y los mortales comenzaron a aprender que la verdad y la integridad no eran opcionales si querían evitar el contacto con esta furia. La lección era clara. Los actos de engaño y traición traen consecuencias que trascienden la vida y el tiempo, y la justicia divina no distingue edad, género ni poder. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la traición y sus consecuencias, suscríbete y comparte este canal. En los siguientes capítulos, exploraremos cómo Tisífone extendió su justicia incluso a los dioses y cómo sus castigos se volvieron legendarios, inspirando temor y respeto por igual. Capítulo 5. La interacción con los dioses. Tisífone no solo intervenía en la vida de los mortales, su poder se hizo sentir entre los dioses mismos. Los relatos cuentan que incluso los olímpicos sentían respeto y temor por su presencia. Un mito describe cómo intervino durante un conflicto entre Atenea y Ares, recordando que incluso los dioses debían ser conscientes de sus acciones y de cómo éstas podían afectar a los mortales. Durante la guerra que enfrentaba a los dioses, la violencia y la injusticia se multiplicaban entre los humanos. Tisífone apareció ante los dioses con su látigo y cadenas, mostrando que la furia del castigo podía tocar a todos por igual. Ares, dios de la guerra, intentó desafiarla, confiado en su fuerza y en su rango divino. Sin embargo, Tisífone no se intimidó. Su mirada y su presencia mostraron un poder que superaba la fuerza física. Era la encarnación de la justicia, inevitable. El enfrentamiento no fue físico, sino de voluntad y conciencia. Tisífone hizo que cada dios viera
cómo sus actos afectaban la vida de los mortales. Atenea comprendió la importancia de equilibrar la justicia con la sabiduría, mientras que Ares experimentó la profundidad de su propia crueldad. El mensaje era claro: la justicia no se negocia, y nadie está por encima de las consecuencias de sus actos. La lección de este capítulo es que el equilibrio del universo dependía de la existencia de Tisífone. Sin ella, la injusticia se habría expandido sin control, y tanto mortales como dioses habrían actuado sin temor ni responsabilidad. Su intervención aseguró que la justicia divina se mantuviera, recordando a todos que las acciones egoístas siempre tendrían repercusiones. Si te impacta la idea de que incluso los dioses se veían obligados a respetar la justicia de Tisífone, suscríbete y comparte este canal para no perderte los próximos capítulos, donde exploraremos historias aún más intensas de su castigo sobre mortales y héroes legendarios. Capítulo 6. La justicia de los traidores al poder. Tisífone no perdonaba a quienes utilizaban su posición de poder para sembrar injusticia. Uno de los relatos más recordados narra la historia de un rey que había gobernado con mano dura, oprimiendo a su pueblo, robando sus recursos y cometiendo injusticias que ninguna ley mortal podía castigar. Creía que su riqueza y su ejército le protegían de cualquier repercusión. Sin embargo, su destino cambió la noche en que Tisífone decidió enseñarle una lección que quedaría grabada en las leyendas. Su aparición fue silenciosa pero devastadora. Mientras el rey dormía en su palacio, Tisífone apareció ante él, iluminada por una luz oscura y aterradora que resaltaba sus cadenas y su látigo. Cada mirada de Tisífone era un espejo que reflejaba todas las injusticias cometidas, desde los abusos de poder hasta los crímenes que él creía olvidados. El rey intentó justificar sus actos con excusas, pero la furia del castigo era implacable y no aceptaba racionalizaciones. Durante varios días, Tisífone lo obligó a revivir cada uno de los momentos de opresión que había provocado. Cada lágrima derramada, cada grito de desesperación y cada muerte injusta eran proyectados frente a él como si el tiempo retrocediera. Su riqueza no lo protegía, su ejército no podía intervenir, y la nobleza de su linaje se volvió irrelevante frente a la fuerza de la justicia divina. Poco a poco, su orgullo fue destruido y su espíritu quebrantado. La lección no era solo física, sino psicológica y moral. A la justicia no se puede comprar ni ignorar. Finalmente, la vida del rey llegó a su fin en la soledad más absoluta, rodeado por los recuerdos de sus crímenes. La furia de Tisífone había cumplido su propósito: enseñar a los mortales y a los poderosos que la corrupción y la opresión siempre reciben su retribución. Los relatos posteriores recuerdan esta historia como un ejemplo de cómo el equilibrio del mundo depende de que exista alguien que no tema castigar lo injusto, y que incluso los más poderosos están sujetos a consecuencias ineludibles. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la justicia y el abuso de poder, suscríbete y comparte el canal. Los próximos capítulos revelarán cómo Tisífone extendió su influencia más allá de los mortales y se convirtió en un símbolo universal de venganza y equilibrio. Capítulo 7. La furia que persigue al asesino. Tisífone también se encargaba de aquellos que derramaban sangre sin motivo. Un relato habla de un asesino que, movido por la codicia, había eliminado a varias familias y creía que nunca sería atrapado. Su ego era tan grande como su maldad, y pensaba que la justicia mortal era demasiado lenta para alcanzarlo. Sin embargo, la justicia divina no conoce retrasos ni errores, y la llegada de Tisífone
cambió su destino de manera definitiva. La primera noche de su encuentro fue un tormento de pesadillas. Tisífone se manifestaba en sus sueños, mostrando cada asesinato con un detalle desgarrador. Cada mirada de sus víctimas lo perseguía. Cada grito resonaba en su mente con fuerza insoportable. Su miedo creció de manera exponencial y pronto comprendió que estaba siendo juzgado por cada acto cruel que había cometido. Pero Tisífone no actuaba con prisa. Su método era psicológico y eterno, haciendo que el culpable sintiera cada consecuencia antes de recibir un castigo físico. La historia cuenta que el asesino comenzó a perder la noción del tiempo. Cada día se sentía atrapado en una realidad donde cada acción injusta tenía repercusiones inmediatas. Los objetos que tocaba parecían malditos. Las sombras que cruzaban su camino eran recordatorios de sus crímenes, y el más mínimo error provocaba un sufrimiento mental indescriptible. Tisífone actuaba no solo como verdugo, sino como espejo de la conciencia, reflejando el verdadero peso de la culpa y la maldad. Finalmente, el asesino fue encontrado sin vida, su cuerpo inerte, rodeado de símbolos que los relatos antiguos interpretan como la manifestación del castigo eterno. La moraleja de este capítulo es clara. Aquellos que cometen crímenes contra la vida humana no pueden escapar de la justicia universal. La furia de Tisífone se asegura de que cada acción tenga su precio. Si sientes el impacto de esta historia, suscríbete y comparte el canal. Los próximos capítulos explorarán la influencia de Tisífone en los héroes caídos y en los mortales que han osado desafiar la moralidad divina, llevándote cada vez más profundo en la historia de la justicia absoluta. Capítulo 8. Los castigos poéticos. Una de las características más aterradoras de Tisífone era su habilidad para diseñar castigos que reflejaban exactamente el daño que la víctima había causado. A diferencia de la violencia aleatoria, sus castigos eran poéticos y precisos, un recordatorio de que la justicia es proporcional a la ofensa. Un ejemplo relata a un hombre que traicionó a su hermano para quedarse con la herencia familiar. Creyó que el engaño pasaría desapercibido, pero Tisífone tenía otros planes. Cada acción de traición se convirtió en tormento físico y mental. Su avaricia lo llevó a vivir en un palacio de ilusiones donde todo lo que deseaba se transformaba en dolor. La riqueza que había tomado se convertía en cadenas invisibles que lo mantenían atrapado, y cada recuerdo de su hermano lo perseguía como una sombra implacable. Los antiguos escribieron que su conciencia estaba atrapada en un ciclo eterno de arrepentimiento, viendo cómo cada injusticia se manifestaba de manera directa y cruel. Los castigos poéticos de Tisífone eran tan impresionantes que se convirtieron en advertencias para todo. Las historias relataban cómo los mortales aprendían a no subestimar la justicia y cómo la observación de estas retribuciones inspiraba respeto y temor. Cada acto de venganza estaba cuidadosamente diseñado para reflejar el daño infligido, como un espejo que mostraba la esencia misma del crimen. Si estas historias te hacen cuestionar la moralidad y el peso de tus actos, suscríbete y comparte el canal. En los capítulos siguientes descubrirás cómo Tisífone influyó en guerras, conflictos y decisiones que definieron la historia de héroes inmortales, manteniendo la justicia como fuerza inevitable en el mundo. Capítulo 9. La venganza silenciosa. No todos los castigos de Tisífone eran espectaculares o visibles. En muchos casos, su furia se manifestaba de manera silenciosa y gradual, afectando la vida de la víctima sin que nadie más
lo percibiera. Un relato describe como un comerciante corrupto que había engañado a sus socios y empobrecido a familias enteras. Comenzó a experimentar una serie de desgracias inexplicables. Sus negocios fracasaban, sus aliados lo traicionaban y la soledad lo envolvía como un manto pesado. A través de esta venganza silenciosa, Tisífone enseñaba que la justicia no siempre necesita ser evidente para ser efectiva. La víctima sentía la presión de sus actos constantemente, obligada a enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, incluso en las pequeñas acciones diarias. Su furia era meticulosa, mostrando que la retribución no solo viene en forma de castigos dramáticos, sino también en el desgaste constante del alma. Este tipo de castigo generaba un efecto psicológico profundo. Los mortales que presenciaban o escuchaban estas historias comprendían que la injusticia podía ser detectada y castigada de maneras invisibles, y que no era necesario que el castigo fuera público para que fuera temible. Así, la ley moral y divina se convertía en una fuerza omnipresente, recordando a todos que los actos negativos encuentran su eco tarde o temprano. Si esta historia de venganza silenciosa te ha impactado, suscríbete y comparte este canal. El capítulo final revelará los momentos más extremos de la furia de Tisífone y cómo su legado sigue siendo una advertencia sobre la justicia y la moralidad universal. Capítulo 10. La lección definitiva. El último capítulo de nuestra historia narra la intervención más emblemática de Tisífone, donde su furia alcanzó un nivel sin precedentes. Un imperio había caído en la corrupción total. Gobernantes y ciudadanos habían olvidado la justicia y la empatía, sumiendo a su pueblo en el sufrimiento. Tisífone apareció en todo su esplendor, un recordatorio de que la justicia divina es inevitable y que la moralidad debe ser respetada incluso cuando los hombres olvidan sus principios. Su castigo fue meticuloso y devastador. Cada acción injusta de los gobernantes fue reflejada de manera directa en su vida diaria, obligándolos a experimentar el dolor que habían infligido. Los ciudadanos corruptos y traidores sufrieron consecuencias similares, pero siempre en un marco de aprendizaje y reflexión. La furia de Tisífone no era destructiva por capricho, sino educativa y restauradora del equilibrio perdido. Al final de este capítulo, la lección queda clara. A la justicia es la fuerza que mantiene el orden del mundo. Y Tisífone es su recordatorio vivo. Nadie puede escapar de sus actos, y la moralidad es la guía que nos protege de su implacable justicia. Aquellos que comprendieron su mensaje encontraron redención. Aquellos que lo ignoraron enfrentaron la devastación. Suscríbete y comparte este canal si quieres seguir descubriendo historias mitológicas que te hagan reflexionar sobre la justicia, la moral y el equilibrio universal. Reflexión final. La historia de Tisífone nos enseña que la justicia es inevitable y que cada acción tiene consecuencias. Su furia representa el equilibrio que sostiene el orden del universo, recordándonos que la moralidad y la empatía son imprescindibles en la vida cotidiana. Cada decisión que tomamos afecta a otros, y la conciencia de nuestras acciones nos protege de caer en el caos que la injusticia genera. Tisífone no es solo terror, sino también guía a su existencia. Nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad, la justicia y la inevitabilidad de nuestras acciones.